A ver, pensemos en algo. ¿Qué tienen en común? Un robot industrial que de repente se atasca, el ciclo metabólico de la levadura para hacer cerveza y, no sé, un modelo del mercado económico que entra en recesión. Pues a primera vista parecería que nada. Exacto, nada. Pero la respuesta es un concepto. Uno que viene de la física y las matemáticas y que describe la estabilidad y el cambio de una forma, pues, sorprendentemente universal. Hoy vamos a analizar una fuente que explica las órbitas cerradas y algo llamado el potencial de doble pozo. Y la misión es desglosar esta idea para entender si de verdad es una herramienta tan poderosa como parece para predecir y controlar sistemas complejos. Fíjate que es una excelente pregunta para empezar, porque el concepto puede sonar muy abstracto, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de algo súper fundamental, el equilibrio y los ciclos. Ajá. La mayoría de los sistemas interesantes, tanto en la naturaleza como en la tecnología, pues no se mueven en línea recta. O sea, oscilan, se estancan, repiten patrones o saltan de un estado a otro. Claro. El modelo del doble pozo no es solo una fórmula matemática, es más bien una manera de visualizar por qué pasa todo eso, de entender la geografía invisible que guía esos comportamientos. Ok, me gusta eso de geografía invisible. A ver, vamos a desglosarlo. La fuente lo describe con una imagen muy, muy potente. Sí. Nos pide que imaginemos una partícula, como una canica, moviéndose sobre un paisaje. Pero este paisaje no es plano. Tiene dos valles muy claros que serían los pozos. Exacto. Y una pequeña colina justo en medio, separándolos. Y aquí viene lo clave. La física del sistema, o sea, las fuerzas que actúan sobre esa canica, crean dos puntos de equilibrio súper estables. Uno en el fondo de cada valle y un punto totalmente inestable en la cima de la colina. Y esa imagen, que parece tan sencilla, es la clave de todo. Los valles representan, estados estables, zonas de confort donde un sistema tiende a quedarse. La energía ahí es mínima. Ok. La colina, en cambio, es un punto de no retorno, o sea, la más mínima perturbación, el más ligero soplido, y la canica va a rodar sí o sí hacia uno de los dos valles. No se puede quedar ahí arriba. Entiendo. Ahora, el concepto de órbitas cerradas aparece cuando la canica tiene una cantidad de energía muy particular. ¿A qué te refieres con particular? O sea, ni mucha ni poca. Exactamente eso. No tiene la energía suficiente para escaparse del paisaje por completo, pero tiene demasiada como para simplemente quedarse quieta en el fondo de un valle. Ajá. Con esa energía justa, queda atrapada, rodando de un lado a otro dentro de uno de los valles, siguiendo una y otra vez la misma trayectoria. Esa trayectoria repetitiva y predecible es la órbita cerrada. Y eso es fundamental porque representa un ciclo estable, un comportamiento que se repite en el tiempo, como un péndulo o una órbita planetaria. No es caótico, es un patrón. Entiendo. Así que tenemos, por un lado, estados de reposo, que son los valles, y por otro, estados de repetición constante, que son las órbitas. Pero, a ver, este modelo de una canica y dos valles suena increíblemente simplificado, ¿no? El mundo real es mucho más caótico, ¿no? ¿Siempre son solo dos pozos o es solo el ejemplo del libro de texto? Es una objeción muy válida. El doble pozo es el caso de estudio clásico porque es el más simple, que muestra un sistema con más de un estado estable. Claro. Pero el principio se extiende a paisajes mucho más complejos. Puedes tener sistemas con 3, 10 o cientos de pozos, cada uno representando un estado estable diferente, con toda una cordillera de puntos de transición entre ellos. La idea central se mantiene. La dinámica del sistema está gobernada por la tendencia a buscar estos valles de mínima energía. De acuerdo. Eso ya tiene más sentido. Entonces, encontrar esos patrones de los que hablas, las órbitas, nos permite predecir y, supongo, controlar el sistema. Y esa palabra, control, es la clave, ¿no? Totalmente. Porque este modelo de la canica es una idea bonita, pero suena a pura teoría. ¿Dónde se aplica esto para manejar algo en el mundo real? Precisamente. Y ahí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La transición de la teoría a la práctica es lo que hace a este modelo tan valioso. A ver. La fuente que estamos analizando destaca varios campos, y son sorprendentemente diversos. El más obvio es la ingeniería de control. Ok.
Imagina un brazo robótico que debe operar con precisión. A veces, por saturación de sus motores o por dinámicas no lineales, puede tener dos modos de operación. Uno preciso y deseado, que sería un pozo, ¿El estado bueno? y otro donde vibra de forma inestable, que sería el otro pozo. Entender este modelo permite a los ingenieros diseñar controladores que, digamos, empujen al robot siempre hacia el valle bueno Ajá, que lo mantengan ahí. y que eviten que salte la colina hacia el estado de vibración. Herramientas como Simulink de MATLAB, que la fuente menciona, permiten construir estos paisajes virtuales y probar los controladores antes de implementarlos en una máquina real. Vale, para un robot lo veo clarísimo. Es un sistema físico-mecánico. Pero la fuente también menciona la economía. Y ahí me cuesta más seguir el hilo. Un mercado financiero parece infinitamente más complejo que una canica rodando. Involucra psicología humana, pánico, euforia, eventos globales impredecibles. ¿No se rompe el modelo aquí? Es una pregunta crucial, porque nos obliga a definir los límites del modelo. Y tienes toda la razón, ¿eh? No puede predecir la irracionalidad de un inversor individual. Claro. Pero es increíblemente útil para describir regímenes macroeconómicos. Piensa en los potenciales no como estados de una partícula, sino como estados de toda una economía. Ok. Un pozo podría ser un régimen de baja inflación y crecimiento estable. El otro, un régimen de alta inflación y estancamiento, la estanclación. Ya veo. La colina entre ellos representa una barrera de energía. Se necesita una perturbación muy grande, como una crisis del petróleo o una pandemia, para empujar a la economía de un valle al otro. O sea que no predice el cisne negro, pero sí describe el lago. Nos dice cuán profundos son los valles y cuán altas son las colinas entre ellos. Exactamente. Mapea la estructura de la estabilidad. Y el ejemplo más alucinante que da la fuente, y que de verdad subraya esta universalidad, es la biología. ¿Ah, sí? Menciona los osciladores metabólicos, en concreto los ciclos glicolíticos en la levadura. Espera, levadura, la que se usa para hacer pan y cerveza. La misma. Cuando la levadura procesa el azúcar, no lo hace de forma constante, lo hace en pulsos. La concentración de ciertas sustancias químicas en la célula sube y baja de manera periódica, estable y predecible. No te puedo creer. Es una oscilación perfecta. Cada ciclo es una orbitita cerrada dentro de un pozo de potencial metabólico. A nivel molecular, la célula está siguiendo las mismas reglas de estabilidad que un robot o un modelo económico. Eso sí que es difícil de asimilar. Estamos diciendo que hay una ley física fundamental que conecta el metabolismo de una célula con una crisis bursátil. Pues, O simplemente estamos aplicando una metáfora que encaja bien en ambos casos. Es una afirmación muy fuerte. es la pregunta del millón, sin duda. Y la respuesta es que no es solo una metáfora. Lo que conecta a estos sistemas tan dispares es que todos son sistemas no lineales complejos con bucles de retroalimentación. A ver, explícame eso. En la levadura, los productos químicos de una reacción inhiben o activan otras reacciones, en un ciclo. En la economía, la confianza de los inversores alimenta el crecimiento, que a su vez alimenta la confianza. Claro, un bucle. En un robot, la posición del brazo afecta a la corriente del motor, que a su vez afecta a la posición. La estructura de estas interacciones es matemáticamente análoga. Por eso el mismo lenguaje, el de los valles y las órbitas, puede describirlos. Vaya. La naturaleza parece haber encontrado esta solución para la estabilidad en múltiples escalas. De acuerdo, visto así como un patrón estructural que se repite, tiene mucho más peso. Es una especie de diseño convergente de la dinámica. Justo. Entonces, si tenemos esta herramienta conceptual tan potente, ¿cómo se pasa de la idea a la práctica? O sea, ¿cómo un científico o un ingeniero mira un sistema, digamos una cadena de suministro, y dice, ahí están mis dos pozos y esta es la colina? No puedes verlo a simple vista. Tiene que haber un método. Por supuesto. Y aquí es donde la elegancia de la física se encuentra con el rigor de la ingeniería. La fuente detalla una metodología muy clara para pasar del concepto a la aplicación. Ok. El primer paso, lógicamente, es definir el sistema dinámico. Tienes que escribir su manual de instrucciones matemático, las ecuaciones diferenciales que gobiernan su comportamiento. El ADN del sistema, por así decirlo. Una vez que tienes esas ecuaciones, supongo que el siguiente paso es buscar dónde están esos valles y colinas. Exacto. El segundo paso es encontrar los puntos de equilibrio. Son los puntos donde todas las fuerzas se anulan y el sistema, teóricamente,
podría quedarse quieto. Matemáticamente, es donde las derivadas de tus ecuaciones son cero. Estos puntos corresponden al fondo de los valles y a las cimas de las colinas. Pero, ¿en ese punto solo tienes una lista de coordenadas? No sabes si un punto es un valle seguro o una cima precaria. ¿Cómo se distingue entre ambos? ¿No puedes simplemente mirar las ecuaciones? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es una herramienta matemática que funciona como una especie de lupa o un detector de estabilidad. Es el tercer paso. Calcular la matriz jacobiana en cada punto de equilibrio. Suena complicado. El nombre asusta, pero la idea es simple. Lo que hace la jacobiana es describir cómo se comportaría el sistema si lo empujas un poquito, si lo alejas infinitesimalmente de ese punto de equilibrio. ¿Intenta volver o sale disparado? Es como darle un golpecito virtual a la canica para ver qué hace. Precisamente. Esa es la analogía perfecta. Y los resultados de ese golpecito nos los da el cuarto paso. Evaluar los autovalores de esa matriz. Ok. Estos son unos números que actúan como el código genético de la estabilidad de ese punto. Dependiendo de si son positivos, negativos o complejos, te dicen sin ninguna duda si el punto es estable, como un valle, inestable, como una colina, o si es el centro de una espiral o una órbita. Y con esos números ya puedes trazar el mapa completo. El quinto paso sería interpretar esos resultados y decir, vale, este sistema tiene dos estados estables y si lo perturbo de esta manera, saltará de uno a otro. Exacto. Traduces las matemáticas al comportamiento del mundo real. Y todo este conocimiento culmina en el sexto y último paso, que es el objetivo final. Aplicar el diseño de control o intervención. Ajá. Ahora que entiendes la geografía del sistema, puedes actuar sobre él. Puedes diseñar un controlador que añada una fuerza para hacer un valle más profundo y que sea más difícil salir de él. O para moverlo de un lado a otro. O puedes calcular el empujón exacto y mínimo necesario para mover el sistema de un valle a otro de forma eficiente y controlada. Así que este análisis, como concluye la fuente, no es solo un ejercicio académico. Es la base para la simulación, el control y la optimización de procesos en el mundo real. Es el puente que conecta la intuición de una canica en un paisaje con la ingeniería precisa de un robot o la gestión de una red eléctrica. Es exactamente eso. Convierte una idea visual en una tecnología predictiva y de control. Te permite no solo observar el sistema, sino también, dialogar con él y guiarlo. Ha sido un recorrido realmente revelador. Partimos de una idea que parece casi un juego de niños, una canica en un paisaje. Y hemos llegado a un marco de trabajo increíblemente robusto y con aplicaciones muy, muy serias. Sí. Un lenguaje común para entender por qué las cosas se quedan como están o por qué cambian de repente, en sistemas que no podrían ser más diferentes. Y la gran conclusión, creo yo, es que muchos de los problemas complejos a los que nos enfrentamos, ya sea en ingeniería, biología o economía, no son problemas de componentes individuales. Son problemas de dinámica de sistemas. Cierto. Reconocer estos patrones subyacentes, estas geografías de estabilidad, es el primer paso indispensable para poder anticipar el comportamiento y diseñar intervenciones que funcionen. O sea, no puedes aplanar una colina si ni siquiera sabes que existe. Este modelo nos da el mapa para empezar a navegar esa complejidad. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. Si sistemas tan diversos como células, robots y mercados obedecen a estos principios de equilibrio, transición y ciclos, ¿qué nos dice eso sobre la posibilidad de aplicar un marco similar para identificar y gestionar los puntos de inflexión en sistemas aún más complejos y vitales? Pienso en la dinámica de la opinión pública, los ecosistemas al borde del colapso, o incluso nuestra propia salud mental. ¿Podríamos estar sin saberlo, en un valle estable, o peligrosamente cerca de la cima de una colina que nos lleve a un estado del que sea muy difícil regresar?